Shalom, hoy es miércoles 9 de enero del 2019. Bien, vamos hoy a tratar un tema bastante polémico, complicado y difícil de explicar. Es sobre la predestinación. Yo soy Wilson García, su hermano y consiervo, y vamos a tratar de dar un tiempecito aquí. No creo que sea corto porque la verdad es que, como dije, es complicado, polémico y es difícil de abordar, así que posiblemente vamos a estar un buen ratito. Así que disculpadme si me extiendo demasiado. Bien, la predestinación. ¿Qué es la predestinación desde el punto de vista doctrinal cristiana? Bueno, es aquel concepto donde se dice o se afirma o se declara de que los creyentes que van a ser salvos fueron predestinados para salvación antes de que el mundo existiese y antes de que esta persona pudiese haber hecho cosas buenas o malas. O sea, no depende de lo que la persona hizo cuando vivió con su vida, sino de que el Eterno anteriormente a que naciera, que existiera desde la eternidad anterior, había sido ya predestinada para ser salvo. Bien, ese es el concepto más o menos básico de la doctrina cristiana de la predestinación. Esto choca con un razonamiento lógico. Antes de citar y exponer los versos bíblicos en los que se sostiene esta doctrina, vamos a tratar también de razonar en la contradicción que trae a nuestra mente aquel que piensa, aquel que razona un poquito, aquel que se hace interrogantes, pues este tipo de doctrina de que fuimos salvos, predestinadas a salvación antes de que el mundo existiera y antes de que nosotros hiciéramos cosas buenas o malas. Una de ellas es la siguiente: sí, toda persona que va a ser salva en el futuro, todavía no sabemos quiénes serán, si toda persona que va a ser salva en el futuro fue predestinada con antelación para esta salvación, es evidente que aquellos que van a ser destruidos o condenados también fueron predestinados con antelación para ser condenados o para que se perdieran. Una cosa lleva a la otra, no se puede desligar una cosa de la otra. Y es difícil para los que creemos en el Eterno y no creemos en esta predestinación salvífica, creer que el Eterno es tan injusto como para escoger a una inmensa mayoría de la humanidad, que obviamente es una minoría aquella que va a ser salva, dentro de la generalidad, o sea, dentro de todos los seres humanos es una minoría. Por tanto, es un poco difícil aceptar en nuestra mente de que Dios justo, misericordioso, crea o permite la existencia o trae a la existencia a personas con el objetivo y el propósito explícito de ser destruidos. Es un poco complicado de aceptar. Pero bien, la Escritura dice que ¿quiénes somos nosotros para achacar injusticia al Eterno si hiciera algo como esto? Y por lo tanto, dice el cristiano que cree en la predestinación, pues no podemos hacer nada. Él es en su majestad y en su todo poderío, pues mira, determinó esto y ¿qué vamos a hacer nosotros, no? Ahora la pregunta ¿es verdad que las escrituras apuntan a una predestinación para salvación de manera individual? O sea, ¿es verdad que individualmente fuimos predestinados antes de la fundación del mundo sin hacer cosa buena o mala para ser salvos? ¿O para ser destruidos y condenados? Y ese ahí es el punto. Bien. Predestinación. Hay cuatro pasajes bíblicos que hablan de la predestinación. Efesios 1, Hechos 4, Romanos 8, si más no recuerdo, y Primera de Corintios. Primera de Corintios, déjame rectificarlo para que no... Sí, Primera de Corintios capítulo 2, verso 7. Bien. Estos cuatro pasajes bíblicos, bueno, 5, hay uno que no utiliza el término propisas, que es el que se utiliza, se traduce como predestinación, pero que también enfoca el asunto, ¿no? Que es Romanos capítulo 9. Si mal no recuerdo. Bien, tengo algún fallo, por favor, disculpadme, porque la verdad que si es el 8 o el 9, pues carece de importancia. En fin de cuentas, el tema es que esos 5 pasajes mencionados
hablan directamente de la predestinación o indirectamente, como en el caso de cuando se cita a Esaú y Jacob como fueron escogidos. Bien, en Romanos. La cosa es que vamos a tratar de analizar los pasajes que son esgrimidos con la intención de apoyar o defender o abogar por la predestinación esta que hablamos anteriormente, porque yo sí creo en la predestinación, o mejor dicho, vamos a hacer un paréntesis y vamos a aclarar algo. El término destino griego no aparece en la escritura griega. O sea, no es predestinación, es preselección, predeterminación, preelección, pero no predestino. O sea, el término destino es ado y algunos otros, pero ninguno de esos términos se encuentra en la escritura a la hora de hablar sobre esta preselección que el Eterno hace a veces de personas y demás para cumplir ciertos propósitos. Por lo tanto, vamos a dejar claro eso. Pero bien, como la escritura y la mayoría de las traducciones hablan de predestinación, vamos a seguir utilizando el término predestinación, porque a fin de cuentas no pasa nada. Vamos a seguir con él y vamos a basar nuestra defensa y nuestra argumentación en base al término predestinados. ¿Ok? Bien. Yo quería comenzar por un pasaje, el más citado de todos. El más citado, Efesios. Efesios capítulo 2, específicamente. Efesios capítulo 2 es utilizado por la inmensa mayoría de los cristianos que creen esto como primicia, o sea, como el pasaje que más refuerza su creencia de una predestinación individual para salvación. Bien, yo les tengo noticia. Efesios 2 no habla de una predestinación para salvación individual, para nada, no tiene nada que ver. Los que me conocen saben que soy un defensor acérrimo de la contextualización. Por lo tanto, un pasaje no puede ser aislado de su contexto para hacer doctrina de ello. Y de hecho eso sucede con todos los pasajes, o con casi todos los pasajes donde se habla de predestinación en la Escritura. Normalmente para hacer doctrina de la predestinación, para ser salvo de manera individual, se toman los pasajes descontextualizados. Y eso no es bueno, ni es aceptable tampoco, porque la doctrina no se hace en base a pasajes descontextualizados. Bien, al pasaje de Efesios vamos a dar la lectura completa y vamos a hacer un análisis del capítulo 1 completo sobre a quiénes le es dirigida esta carta o este capítulo en específico, a quiénes le señala y por lo tanto quiénes fueron los predestinados. ¿Okay? Y vamos a tratar de ir a otros pasajes bíblicos para ir entendiendo de lo que Pablo está hablando. Versículo 1 del capítulo Efesios. Dice, Pablo, Shaliat de Yeshua HaMashiach, o sea, apóstol de Yeshua por la voluntad de Elohim, a los santos. Fíjense, a los santos y fieles en Mashiach Yeshua que está en Efesios. Aquí está hablando de dos conceptos, dos tipos de personas, santos y fieles. ¿Verdad? Hay que decir algo. A los de los gentiles jamás las escrituras se les define como santos. A los gentiles, si vamos a la carta de los Romanos capítulo 1, verso 7 y primera de los Corintios capítulo 1, verso 2, allí dice que los gentiles son llamados a ser santos. O sea, no es lo mismo ser santo que llamados a ser santos. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, yo entiendo, y lo vamos a demostrar por el mismo contexto de toda la lectura de Efesios, de que Pablo se está refiriendo ahí a dos tipos de personas. Santos y fieles. O sea, santos y llamados a ser santos. Gentiles sí, israelitas o judíos. Creo que hay suficiente base para hacer esta defensa. Bien. Para que tengan una idea y una prueba y una evidencia de que cuando se refiere Pablo a los santos se está refiriendo específicamente a un grupo determinado de personas y específicamente al pueblo de Israel o a los judíos que representaban en este caso al Israel del primer siglo, podéis dirigiros a la 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 3 y a Romanos 15, 25 al 27. O sea, capítulo 15, verso 25 al 27. En 1 Corintios 16, parafraseando, Pablo está hablando de la recolecta de dinero que se había hecho en una ciudad gentil, pagana, o sea, de las naciones,
con el fin de llevar esa ofrenda a quienes, a los santos de Jerusalén. Claro, en los santos de Jerusalén sabemos que no estaban los gentiles, sino quienes, los judíos. Bien. En Romanos capítulo 15, 25 al 27 también nos da la idea, la misma idea. Tanto, por favor, les invito a que vosotros, para no hacer tan largo el video, vayáis y leáis estos pasajes para seguir la lectura. Bien, dice el verso 2, gracias y paz a vosotros de Elohim, nuestro Abba, y de nuestro Adón Jesús HaMashiach. Aleluya por eso. Verso 3, capítulo 1 de Efesios, estamos en ello. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor de Jesús HaMashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Mashiach. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Aquí la pregunta que teníamos que decir para tener referencias a quienes llama santo y a quienes llamó con este fin es a quién se le definió como nación santa. ¿A quién se le dijo, ustedes deberéis ser santos porque yo soy santo? A Israel, a la nación de Israel, a los judíos, en este caso, que están representando a Israel. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en Él. Si vas a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, allí vas a corroborar que Pedro, que escribe a los judíos, normalmente el cristiano cree que para el gentil, para ellos, no. La primera carta de Pedro es dirigida a judíos. Y allí Pedro les recuerda de que deberían ser santos, ser obedientes, porque fueron llamados a ser santos como Elohim es santo y que habían sido llamados a ser una nación adoptada como hijo santa y sin mancha. Bien, id a primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Seguimos, verso 5. Rapidito, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de la gracia. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, fíjense, para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. ¿A quién se le dio sabiduría y entendimiento? Vamos a leer capítulo 3, verso 1 de Romanos. Vamos a leerlo exactamente porque me interesa el pasaje ese. Y vamos a leer también otro pasaje de Romanos. Dice el capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja pues tiene el Yehudí, o sea, Israel? ¿O qué le aprovecha la circuncisión? Mucho, de muchas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Elohim. O sea, la revelación del Eterno le fue dada ¿a quién? A Israel. ¿Verdad? Bien. Ahora vamos al capítulo 2. Capítulo 2 Romanos, capítulo 17 al 24. Y vamos a ver todo lo que se le fue dado al judío. Es un pasaje que si se lee, Pablo lo que está señalando la hipocresía del israelita o del judío en este caso, que le había sido entregado a todo aquello, sin embargo no practicaba lo que la misma ley o lo que le había sido entregado decía. Dice el verso 17 al 24, voy a leer. Capítulo 2, verso 17 al 24. Esto es para entender a quiénes Pablo se está refiriendo y por qué le está diciendo estas cosas. He aquí tú tienes por sobrenombre Yehudí y te apoyas en la Torá y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad e instruido en la Torá, apruebas lo mejor. Y conoces la voluntad e instruido por la Torá, que te fue encomendada a ti, lógicamente, apruebas lo mejor y confía en que eres guía de ciego y luz de los que están en tinieblas. Instructor y docto, maestro de niños que tienes en la Torá la forma de la sabiduría y la verdad. Por lo tanto, cuando Pablo dice en el verso 8 de Efesios 1, quien hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría y entendimiento, está refiriéndose a aquellos a los que le fue revelado la Escritura, a los que le fue dada la palabra. Sigue. Estoy citando pasajes solamente para que tengamos en cuenta, para que podamos contextualizar todos los detalles que Pablo menciona en Efesios capítulo 1. Bien, sigue el verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, por medio, lógicamente, del Taná, que fue revelado ¿a quién?
a Israel, a los judíos en este caso que representan a Israel en el primer siglo, según el beneplácito del cual había sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas de Mashiach en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Verso 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, porque le dio la gana. O sea, él decidió que a nosotros se nos fuera dado la herencia. Luego vamos a leer un pasaje muy interesante. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Mashiach. O sea, indiscutiblemente, desde el verso 12 para atrás, Pablo está hablando ¿a quién? A los santos y a los que primeramente esperaban en Mashiach. ¿Quiénes eran aquellos? Aquellos judíos a quienes habían sido dado ¿qué? La herencia, a los que habían sido predestinados, a los que habían sido seleccionados, a los que se le había dado sabiduría, a los que se le había entregado el entendimiento y todas las demás cosas. ¿Ok? Vale. ¿Por qué sabemos que hay una diferenciación? En primer lugar, porque Pablo dice, nosotros, los que primeramente hemos creído en Mashiach. Y en el verso 13, entonces se define la otra parte. Dice, en él también vosotros, gentiles, habiendo escuchado la Dabar Emet, o sea, la palabra de la verdad, la besorá de vuestra salvación, o sea, la nueva noticia de que ustedes van a también ser salvos, y habiendo creído en él, fuiste entonces sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Es evidente. Pablo está hablando de que hubo una parte predestinada a la cual luego se suman otros que no habían sido recibido ni herencia, ni revelación, ni sabiduría, ni entendimiento. Entonces, ¿quién es predestinado en este caso? La pregunta es esa. ¿Un colectivo llamado pueblo o una individualidad? O sea, Efesios capítulo 1 no puede ser tomado para defender la predestinación. No puede ser tomado para defender la predestinación. Seguimos. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, yo Pablo, judío, israelita, habiendo oído de vuestra fe, gentiles, y de vuestro amor para con todos los santos, para los judíos, para aquellos que se recogían ofrenda y estaban en Jerusalén, o para aquellos santos que estaban dentro de las naciones y que formaban parte de las congregaciones en las naciones, a las cuales los gentiles se sumaban. Sigue, dice, no se dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Señor Yeshua Mashiach, para la gloria, os dé el Ruach, la sabiduría, la revelación y el conocimiento de él. Alumbrando, o sea, todo esto que Pablo está pidiendo, de entendimiento, de espíritu, de sabiduría, de revelación, está pidiéndolo para los gentiles, claro, para aquellos que nunca lo tuvieron. Porque fue dado ¿a quién? A Israel. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, a los gentiles, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, a los gentiles. Y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos. La herencia de los santos, a las que les fue dado la promesa. Sigue. Y la cual es la supreeminente grandeza de poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Voy a dejarlo aquí. Verso 19. Sigue diciendo, pero obviamente es evidente que Pablo hace una gran separación, una definida separación entre el verso 12, cuando dice, nosotros los que primeramente esperaban un Mashiach, aplicando todo lo anterior a estos, y judíos, que representaban aquí a la nación de Israel en el primer siglo, y en el verso 13, a los gentiles cuando dice, vosotros habiendo oído la palabra de la verdad. Hay dos, los santos y los fieles. Aquellos que son llamados a ser santos y aquellos que ya son catalogados como santos. ¿Por qué? Porque habían sido, ¿qué? Seleccionados, predestinados a ser una nación santa, esto, lo otro y lo otro. Un pasaje que corrobore esta realidad tan evidente. Romanos. Vamos a leer Romanos. Capítulo 9.
verso 3. Dice Pablo: porque deseara yo mismo ser, maldición, anatema, separado de Mashiach por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y si esto no fuese suficiente para entender a quién se refiere, agrega Pablo en el verso 4. ¿Quiénes son? Israelitas. Y ahora empieza a enumerar las cosas que fueron entregadas a estos israelitas, de los cuales son la adopción, fueron adoptados, seleccionados, son la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto, el servicio, la abodá y las promesas. ¿Y de quiénes son? Los patriarcas, y del cual vino Mashiach según la carne. O sea, ¿de quién, dice Pablo, no eran? Fíjense que Pablo no dice, eran la promulgación, no, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, el culto y las promesas de los israelitas. Por lo tanto, cuando Pablo habla en Efesios capítulo 1 de predestinación, de aquellos que habían sido preseleccionados o predestinados, aquellos que habían sido dados a conocer el misterio de la voluntad divina, a aquellos a quien se le dio sabiduría y entendimiento, a aquellos que fueron llamados a ser santos y sin mancha delante de Él, a aquellos que fueron predestinados, esos son los israelitas, a aquellos que se le dio la gloria y todas las cosas. Por lo tanto, Pablo en Efesios 1 no habla de predestinación individual para salvación. Habla de la preselección o predeterminación de que existiera un pueblo al cual él iba a entregar todas estas cosas y de las cuales luego los gentiles se iban a hacer partícipes. No existe en Efesios 1 una sola evidencia de que hubiese una predestinación individual para salvación. De hecho, predestinación individual para salvación no existe en ninguna parte en la Escritura. La Escritura jamás habla de una predestinación, o sea, de alguien destinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Puede que la Escritura hable de una preselección para un propósito o un fin determinado, pero no para salvación ni para destrucción. Eso es una invención humana, una mala interpretación humana que de hecho hace del Eterno, el Elohim al que adoramos, un Elohim injusto. ¿Por qué lo hace injusto? Por lo que comenté anteriormente. Porque de la misma manera en que predestina a una minoría de la humanidad para que sean salvos, también predestina a una mayoría de la humanidad para ser condenados a perdición. Tanto no, ese no es nuestro Elohim. Y Efesios capítulo 1 no puede servir como un baluarte o un medio para defender este tipo de doctrina o este tipo de opinión. Bien, prosigamos. Otro pasaje en el que las escrituras, o que está en la escritura, en que las personas defienden la predestinación para salvación o perdición. Capítulo 9, ese pasaje donde Pablo leímos anteriormente, el mismo capítulo donde dice de que los israelitas, a los cuales fueron la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación del Torah, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Mashiach. El contexto de todo el capítulo 9 es Israel. Y el propósito que tiene Pablo en cada uno de los versículos, que luego vamos a dar a la lectura alguno, es demostrar cómo fue la preselección de este pueblo. No de un individuo para ser salvo o para ser condenado, sino para
una predestinación o una preselección o una predeterminación de un pueblo, una nación a la cual habían sido entregados pactos, promesas, adopción, gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, sigue, vamos a leer el verso, vamos a seguir leyendo a partir del verso 6, capítulo 9, recuerda, anteriormente leímos que está hablando de los israelitas, de los cuales eran los pactos. El verso 6 dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham, seguramente todos lo sabemos, tuvo 2 hijos. Bueno, al principio, luego tuvo otras mujeres y otros hijos. Pero bien, al principio, ¿quién? Ismael, el cual viene según la carne, porque él lo estaba buscando, obviamente, no era el que el Eterno había decidido que viniese y por el cual debía ser la descendencia prometida. Ismael e Isaac. Ismael es la carne, Isaac es la simiente prometida. Por lo tanto, aquí se ve la preselección divina. Lo que se está demostrando en este capítulo y en este pasaje que vamos a estar leyendo es la preselección. Cómo el Eterno selecciona a uno o a otro sin tener en cuenta si han hecho cosas malas o buenas. Para un propósito definido, no para salvación o perdición. Porque Ismael no fue predestinado a perdición, sino que no fue predestinado para ser la simiente por la cual iba a venir Mashiach. Sigue. Dice el verso 7, decíamos en verso 7, en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, o sea, son los escogidos. Ismael, hijo de la carne. Sino que los que son hijos según la promesa, Isaac, son contados como descendientes. ¿Quiénes son los descendientes de Isaac? La nación de Israel. Recuerden, estamos hablando de un capítulo donde Pablo está intentando demostrar y argumentando a favor de cómo se preseleccionó una nación para darle pactos, promesas, gloria y todas las demás cosas que hemos leído en versículos anteriores del capítulo 9. Bien, sigue. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. El Eterno decidió qué hijo iba a ser el que iba a ser seleccionado para el propósito definido que el Eterno tenía. Sigue el verso 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca, concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pero aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, el Eterno, en su voluntad, en su todopoderío, en su majestad, decide que de aquellos 2 hijos que iba a tener, iba a escoger a uno. Y no lo escoge porque haya hecho cosas buenas o malas, ni porque supiera que luego iba a hacer cosas buenas o malas, que la sabía, obviamente, pero no por eso, sino porque es su voluntad, su elección. Este es el que yo voy a escoger para un propósito definido, no para ser salvo, no para que ahí no predestina a Esaú para que se perdiera y para que fuese condenado y no pudiera recibir luego promesas y demás. No. No es para salvación o perdición esta elección, sino para hacer pueblo y nación a la cual entregar pactos, promesas, gloria y demás y demás. Sigo leyendo el verso 11 y reitero, pues no habían sido nacidos, ni habían hecho nada ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Recordad, Romanos, capítulo 11, cuando dice que el llamado y los dones son irrevocables.
Y cuando se refiere Pablo al llamado y a los dones irrevocables, se está refiriendo precisamente a lo que menciona en el capítulo 9, versos 3 y 4. O sea, adopción, gloria, pacto, Torah, abodá, culto y promesas. El llamado a estas cosas, a recibir todas estas cosas, son irrevocables. Los dones otorgados a la nación de Israel para que dieran a conocer todas estas cosas y de la cual los gentiles iban a ser partícipes, son irrevocables. Llamado es irrevocable. Los dones son irrevocables. Y se está refiriendo específicamente en el capítulo 11 de Romanos a Israel, no a los gentiles. Así que ya tenemos una idea de lo que está hablando Pablo en el capítulo 9. Verso 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, el Eterno determina y predetermina lo que sucederá con estos dos hermanos. De uno seguirá la línea de selección divina para la nación a la cual se le iban a entregar todas las cosas, y el otro no. Como está escrito, verso 13, a Jacob amé, o a Jacob acepté, y a Esaú aborrecí, o a Esaú rechacé. ¿Para qué? ¿Salvación o perdición? No. Para conformar la nación que el Eterno le iba a entregar todas las cosas enumeradas en el verso 3 y 4 del capítulo 9 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Elohim. O sea, hubo injusticia en Elohim al hacer aquella selección entre Esaú y Jacob. De ninguna manera. Pues Moshe dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me compadezca. Bueno, en este momento tuve misericordia de Jacob y dije, pues tú vas a hacer la línea escogida y tú no vas a hacer la línea escogida. Así que no depende del que quiera o del que corre, sino del que Elohim tiene misericordia. No te esfuerces para cumplir un propósito determinado divino, porque para cumplir un propósito determinado divino, es el Eterno quien preselecciona o predecide quién va a ser. O sea, si usted ha sido llamado para ir a Jerusalén a profetizar sobre Mashiach en la última hora, que el otro no venga a esforzarse, porque ese propósito para el cual una persona va a ser llamada está señalada o reposa sobre una persona en específico. Pero no está hablando de predestinación para salvación o perdición. Eso es una torcedura de las Escrituras. ¿Qué me dirás? ¿Por qué inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Dice el verso 19. Más antes el hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Elohim? O sea, deja que él decida como le da la gana. Él decide quién quiere que cumpla su propósito. No decide quién quiere que vaya a ser salvo, o quién decide, o no decide quién va a ser salvo y quién va a ser condenado. No, no está hablando Pablo de eso. No tiene potestad alfarero por el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro vaso para deshonra. O sea, aquí la honra y la deshonra, para los cristianos la dicen, no, mira, este se va a perder y este se va a salvar. No. La honra y la gloria de Jacob consistió en ser la línea escogida por el cual el Eterno iba a cumplir la promesa de Abraham. No otra cosa. Y Esaú sencillamente iba a ser la línea que no iba a ser escogida para cumplir aquellos propósitos. Sigue. Verso 22. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Reitero, verso 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano
para gloria. Dice el verso 3, a mis hermanos que son para mis parientes en la carne, los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. ¿De quién Pablo está hablando? Entonces, en el verso 23, cuando dice que las mostró, o sea, voy a leer, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de su misericordia que él preparó de antemano para la gloria. ¿Quiénes son los vasos de misericordia? Los israelitas, Israel, como nación, la selección, que no fue por la carne, sino por su determinación, por su predeterminación. No era Ismael, era Isaac. Y sigue el verso 24, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los yehudíes, sino también de los gentiles. Solo los gentiles se hacen partícipes ¿de qué? De los pactos, de las promesas, de la gloria que le fue entregada a Israel y que fue predeterminado que fuera entregado a Israel por voluntad divina. No está diciendo absolutamente más nada Pablo en el capítulo 9 de Romanos. O sea, el contexto apunta a que, una vez más, la doctrina que intenta apoyarse en capítulo 9 de Romanos no encuentra sustento en este capítulo. No existe fundamento bíblico si contextualizamos la Escritura para esgrimir capítulo 9 como un sustento a la predestinación cristiana que hoy conocemos. Israel como nación fue predestinada o preseleccionada para que se le fuera entregada todas estas cosas. No está diciendo que un individuo fue predestinado para ser salvo o para condenación. Ese es el punto. Entonces, cuando nosotros contextualizamos estos pasajes, nos damos cuenta que la doctrina de la predestinación cristiana que hoy se esgrime no tiene sustento realmente bíblico. Y solamente es posible si descontextualizamos los pasajes que leemos, según Efesios capítulo 1 y Romanos capítulo 9. Bien, dice el capítulo 8 de Romanos, otro pasaje que también se utiliza, que de hecho aquí sí se utiliza el término propisas, término que se traduce predestinación. Dice el capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hija, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Y a quiénes glorificó? ¿A quiénes Pablo dice que fue entregada la gloria y de la cual luego se hicieron partícipes los gentiles? A Israel. De hecho, el contexto de Romanos capítulo 8 es bastante claro y evidente. Te invito, no vamos a hacer porque seríamos demasiado largo el pasaje, el video. Así que le invito a leer el capítulo 8 de Romanos en su contexto. No es necesario, creo, pararnos a dialogar al respecto. Bien. Dicen otros pasajes en Hechos 4:28. También se utiliza la palabra predestina. Por cuanto tu mano y tu consejo habían antes predestinado que sucediera. Y este pasaje no está hablando de predestinación a la salvación o a la condenación, sino está hablando de que el Eterno, en su sabiduría, en su preconocimiento, predestina o predetermina algo, sucesos. No está hablando de personas, no está hablando de individualidades. Otro pasaje que también se cita en Corintios capítulo 2, verso 7. Hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
Una vez más, si vamos al capítulo 9, verso 3, sabemos a quién Pablo se está refiriendo. ¿A quién fue entregado? Si vamos a Romanos capítulo 3, verso 1 y capítulo 2, verso 27 en adelante, también vamos a saber a quiénes fue entregada la Torá, a quién le fue dado entendimiento, a quién se le fue dada la revelación, a quién se le fue dada la sabiduría y todas esas cosas. Israel es de quien Pablo siempre habla. Por ende, y concluyendo, para no hacerlo más largo, creo que con esto es suficiente. Habría que hablar muchas cosas más, pero no vamos a hacerlo más largo. Resumiendo, cuando Pablo habla de predestinación, nunca habla de individualidad. Habla de colectividad. Y esta colectividad se está refiriendo siempre ¿a quién? A Israel. A aquellos que le fueron entregadas todas las cosas que cita capítulo 9 de Romanos, verso 3 en adelante. La individualidad de la cual luego se dice que fueron predestinadas como Esaú y como Jacob, y utilizando el término predestinado, pues vemos que tampoco es para salvación o perdición, sino para ser seleccionado con un propósito definido, enmarcar una línea por la cual saldría una nación a la cual serían entregadas todas las cosas que menciona el capítulo 9, verso 3 en adelante de Romanos. Esa es la interpretación que las Escrituras nos expresan mediante todos estos pasajes que los cristianos lamentablemente escriben para decir fuimos predestinados para salvación y fuimos predestinados para perdición. No, no es una doctrina bíblica correcta. No es así. Así que yo espero que razonáis, que de verdad, para interpretar la Escritura, hermanos y hermanitas, intentad contextualizar siempre. La contextualización es la herramienta indispensable para una buena exégesis. Eso es un principio inviolable. Si usted quiere hacer una buena exégesis, no descontextualices. Bien, que el Señor les bendiga mucho, les cuide, les proteja, que se quede con vosotros y también con nosotros aquí en nuestra casa. Bendecidos siempre.